Muchas gracias, estimado Fabián, estimado José, un gusto estar en este medio radial, un cordial saludo a todos los radioescuchas. Como se mencionó, en nuestro caso, pues como coordinación zonal cubrimos las tres provincias, Loja, Zamora y El Oro. De alguna manera habíamos creído que esto ya había menguado, que había bajado un poco la situación climática. Sin embargo, todavía se han dado nuevos eventos. Tenemos hace poco el evento en Rumichitana, tenemos el evento de la parroquia de Santiago que se ha sumado, tenemos algunas situaciones también de afectación en Saraguro. Y aparte de eso, en la provincia de Zamora Chinchipe, como usted lo mencionó, hay algunas afectaciones que se han reportado allá. Debo mencionar y aclarar que en cuanto a las afectaciones de viviendas, en cuanto a la parte estructural, todavía no ha sido mayor en la provincia de Zamora Chinchipe. El reporte es de 15 viviendas que han sufrido temas estructurales. El resto ha tenido ingreso de agua, daño de enseres y demás, que bueno, eso les corresponde a otras instancias de atender. Nosotros en materia de vivienda atendemos directamente a aquellas que han sido destruidas o parcialmente afectadas. Cuando habla de las afectadas, destruidas, arquitecto, todas las personas que han sido afectadas, estas 15, la vivienda es completamente dada por el Midubi en 100%, solo la vivienda, me imagino, o también lo que es el terreno. Ya, nosotros ahí podemos atender de dos maneras. Lo primero que hay que determinar es el nivel de afectación, si esta puede ser reparada, reconstruida en el mismo sitio, o si necesita una reubicación. Existe la posibilidad de poder reconstruir o reparar estructuralmente esa vivienda si es que el terreno y el entorno presta las condiciones. Para ello nosotros pedimos un trabajo articulado con la Secretaría de Riesgos y con las UGRs, Unidades de Gestión de Riesgos de los GAD municipales, que certifiquen si ese terreno es apto para reconstruir o si necesita un reasentamiento. De darse el reasentamiento podemos atender de dos formas, sea en terreno propio. Hay beneficiarios en la provincia que cuentan con otro terreno en otra ubicación. En ese caso se puede verificar, hacer las inspecciones técnicos sociales, y si este terreno presta las condiciones se puede construir en ese nuevo terreno una vivienda totalmente subvencionada por emergencia. Si esta persona no posee más terrenos y se determina que ese polígono o esa zona de afectación no puede ser intervenida, se tramita con el GAD municipal, como son casos que ya voy a mencionar de algunos cantones, que se está pidiendo la entrega de terrenos a los municipios para que el Midubi pueda construir. Esto es importante aclarar, el ministerio como tal no posee terrenos. Aquí trabajamos de la mano con los GAD municipales, quienes por competencias deben calificar y postular un terreno en el banco de suelos para poder construir. Tenemos ya avances significativos con el cantón Celica, con el cantón Chahuarpamba. Están algunos en trámite, por ejemplo el cantón Olmedo, el cantón Puyango también. Sin embargo, debo mencionar que los dos más avanzados, de hecho el día viernes tuvimos una reunión con el señor viceministro. Él estuvo en territorio desde el día viernes hasta el día lunes, justamente constatando y concretando ya estos temas en cuanto a la dotación de terrenos. Nos reunimos con el alcalde de Chahuarpamba, quien ya adjuntó la postulación y documentos que estaban faltantes a el terreno que tienen que entregar allá en el cantón, que aproximadamente son de 19,000 metros cuadrados, 1.9 hectáreas, y en similar condición el cantón Celica, que también está ya postulando, entiendo, y terminando la negociación del terreno. Hay que mencionar que de nuestro lado, al menos en estos cantones que están ya más avanzados, tenemos ya prácticamente todo. Se ha realizado el plan MASA, el plan urbanístico que determina cómo se van a distribuir los bloques, el número de viviendas, y también la certificación presupuestaria, que es de donde parte la ejecución de la obra. En el cantón Loja podemos ir tomando en cuanto a Rumichitana y luego a Santiago. ¿Cómo está en Rumichitana la situación? Bien, en Rumichitana tenemos 3 viviendas totalmente destruidas, aproximadamente entre 10 y 12 viviendas parcialmente destruidas o en zona de riesgos. Ahí lo que se ha pedido a la unidad de gestión de riesgos es justamente que se determine si se pueden hacer labores de mitigación para poder recuperar la zona y por ende reconstruir las viviendas. Caso contrario, se debe postular un terreno para reubicar o reasentar a esas familias. En eso está trabajando el municipio. En Santiago había una situación bastante grave, dicen que
puede irse todo el pueblo. Hay especulaciones nomás. ¿Cómo está, según usted, técnicamente han hecho el estudio ya de lo que pasó ahí? Sí, precisamente uno de los puntos por los que estuvo el señor viceministro acá en Loja era el poder recorrer y de primera mano llevarse una impresión técnica, hacer una evaluación. Se ha pedido a eso también complementar algunos informes desde la Secretaría de Riesgos y desde el GAD municipal de la Unidad de Gestión de Riesgos para que se certifique si efectivamente el movimiento en masa que se dio o los deslizamientos se puede intervenir en la misma zona o si por el contrario se necesita un nuevo terreno. El día viernes, como menciono, perdón, el día lunes estuvimos en Santiago con el señor viceministro en Santiago y se pidió justamente que se entreguen estos informes para determinar si es factible reconstruir o reasentar a las familias. Ciudad Victoria es un tema muy fuerte. No sé hasta dónde estén avanzando con ustedes, qué han hecho, qué gestión ha hecho el municipio de Loja y qué es lo que se puede esperar en los próximos días. Ya, lo que se pidió desde el primer momento fue la entrega de la información de las familias afectadas y que estén priorizadas. El municipio de Loja había remitido anteriormente información parcial de las afectaciones, pero no de acuerdo a los requisitos que se necesitan. Eso debo mencionar, ha estado trabajando arduamente también la directiva de la urbanización, del barrio justamente, para poder priorizar y pedir que las personas que están con mayor afectación de las viviendas sean tomadas en cuenta para la elaboración de las fichas de evaluación inicial. Una vez que estén terminadas, según lo que hemos estado en contacto, faltan creo que escasamente unas 20 o 30 fichas de 150 que tienen que reportarnos para que el ministerio pueda hacer el levantamiento ya oficial, corroborar los datos, clasificar de acuerdo al nivel de afectación y con eso se priorice la construcción de viviendas. Acá lo que estaría faltando es la dotación del terreno. Recordemos que han habido algunas propuestas en la mesa. Nosotros desde el principio planteamos como opción A la dotación de un terreno. Se hablaba de algunos proyectos que han sido ejecutados anteriormente que se puedan a lo mejor trasladar o pasar al Midubi, pero en realidad se han analizado algunas situaciones técnicas, jurídicas, y no es viable, la verdad, esa situación. Por eso es que nosotros nos ratificamos en la necesidad de que se entregue desde el municipio un terreno. Entregado eso, el municipio interviene directamente dándoles casa a los perjudicados. El municipio entrega el terreno. Y el Midubi, por un compromiso presidencial y por la disposición del señor ministro, se debe calificar a las personas que cumplan y se entregará vivienda 100% subvencionada o de costo cero a las personas damnificadas por determinarse una emergencia en el caso de Ciudad Victoria. Hay un pedido también que en la mañana me estaban diciendo, no sé si, creo que sí, lo han hecho en el Plateado Alto. Me comentaban que la semana pasada han hecho el estudio de las viviendas en riesgo y querían saber cómo va este trámite en este barrio. Ya, a ver, ahí justamente todo depende de los informes preliminares que nos remite el GAD municipal de si efectivamente se trata de obras de mitigación que se pueda hacer y recuperar esa zona o si por el contrario se debe recuperar estas viviendas. Un avance que se ha mantenido para las viviendas afectadas porque hay que separar de alguna manera la afectación de Ciudad Victoria y las de emergencia por época lluviosa. Las de época lluviosa nosotros tenemos ya mapeado aproximadamente unas entre 50 viviendas afectadas, incluidas en el cantón, incluidas las de Romicitana, que son las últimas que se reportaron, en donde se está buscando un terreno. De hecho, ya hay una propuesta de un terreno que está a nombre del Midubi. Estamos postulando en el Banco de Suelos para ver si allí se pueden construir aproximadamente unas 48 50 soluciones habitacionales para poder paliar esta situación de las afectaciones por época invernal, sea en el Plateado, Obra Pía, tenemos también en Bolonia, algunos sectores que tenemos nosotros identificado y que hemos ya hecho las verificaciones. Más o menos, porque me imagino que eso es lo que están esperando. ¿Qué tiempo durará todo este proceso hasta que ellos puedan visualizar? Ya, es importante mencionar que ahora mismo ya el terreno se lo tiene. Un terreno de aproximadamente 3.300 metros cuadrados es por el sector de Carigán.
Ya. ¿Sí? Ese terreno que ya se encuentra en el Midubi fue uno justamente de los objetivos del señor viceministro. Se verificó el terreno y se lo va a postular en el Banco de Suelos para poder proyectar ahí aproximadamente 48 soluciones que serviría para atender a las familias afectadas por época invernal, ¿sí? Ya el tema de Ciudad Victoria, en cambio, ahí se requeriría un nuevo terreno. El Banco de Suelos. ¿Quién lo maneja este Banco de Suelos? Y ustedes conocen ya el territorio. ¿Hay territorios aptos aquí en la ciudad de Loja como para hacer viviendas suficientes? Digo, porque el caso de Ciudad Victoria es bastante grave, ¿no? No son 10 viviendas. No es solo lo que se ve hasta ahora, ingresado casa por casa, y hemos mirado que realmente hay gente que está ahí porque no tiene dónde irse. Pero si tuviera dónde irse, tendrían que irse porque las casas están ya cuarteadas, pero además en las noches tienen miedo, peor cuando llueve, porque comienzan a sonar sus habitaciones en el interior. Así es. Más o menos la proyección de la priorización que se haría entre 100, 150 viviendas, que es lo que se necesitaría ahora urgente para atender la necesidad de Ciudad Victoria, se necesita entre 2 y 2.5 hectáreas de terreno. Se ha mapeado algunas opciones, de hecho se está trabajando con otras instituciones. El compromiso que se necesita es desde la administración del GAD municipal para que se busque la zona y se pueda dotar de ese terreno. Sabemos que, y de acuerdo a lo que nos han informado anteriormente las autoridades, es que el municipio no tiene ahora mismo terrenos aptos para vivienda. Sin embargo, lo que ellos deben hacer es algo similar a lo que está haciendo Celica, Chaguarpamba y otros cantones. Si no tienen los terrenos, deben buscar la zona apta y llegar a una negociación con los propietarios. Posiblemente, si no se determina algún acuerdo o negociación, deberían por competencias declarar como utilidad pública para poder desarrollar, dada la emergencia, un proyecto de vivienda. Sin embargo, dada la situación, también se está explorando y haciendo algunos acercamientos con algunas otras carteras de Estado, por ejemplo, el MAG, el MATE, entiendo que también con hidrocarburos, que son algunas entidades que tienen territorios en diferentes cantones para poder transferir esos terrenos. Por ejemplo, en el caso de Puyango, estamos trabajando para la transferencia de un terreno desde el EMETOP hacia Midubi. Actualmente funciona como unas bodegas, tengo entendido, y este terreno es el que se lo está postulando para desarrollar ahí vivienda. Entonces, ya depende de los alcaldes en este caso, que ayuden, ¿no? Porque el problema es que si hay, ya ves, están subutilizados espacios mismos municipales que los tienen abandonados, y digo, ¿por qué no utilizan ese tipo de espacios? Pero veo que más bien ha habido lentitud. Para usted ha habido lentitud en estos procesos, en la búsqueda en la búsqueda del terreno. No, es que de verdad, en la búsqueda del terreno para que se agilite pronto y la gente tenga acceso a lo que el Ministerio de Vivienda le puede otorgar. Claro, los alcaldes o los GAD municipales, hablemos en general los GAD municipales, porque sabemos que también como cabeza tiene su equipo que debe estar trabajando en la postulación y en la articulación de estos trabajos. Entonces, lo que se ha hecho el llamado a los GAD municipal como tal, a los alcaldes y a todo su equipo, es para que puedan prever justamente esta situación. Yo creo que más que lentitud ha habido un exceso de confianza en cuanto a la situación de cada cantón. Sabemos que hoy por hoy, con esta emergencia y con este alón de orejas que nos está haciendo la naturaleza, se deben reformular los PUCs, los PDOT, zonas en las cuales no se debe construir, se debe reasentar definitivamente esas familias. Entonces, una vez que se reclasifique y se ordene este plan de uso y gestión de suelos, se va a poder determinar justamente terrenos que están subocupados y que se puedan determinar para este tipo de proyectos que son necesarios. Entonces, siempre ha sido un llamado. De hecho, una de las disposiciones de nuestras autoridades es que se haga una nueva insistencia para la postulación de estos terrenos, que no deberían ser entregados solamente por emergencia, sino deberían estar ahí postulados y calificados en el Banco de Suelos para cuando se lo necesite. Algo que usted mencionaba y que preguntaba, ¿quién administra el Banco de Suelos? Esto se lo administra a través del Consejo Técnico, de los cuales la Secretaría recae en este ministerio, ¿sí? Se lo articula con Secretaría de Riesgos, con el AME, con algunas otras instituciones que son parte de este Consejo Técnico y se encargan de calificar la viabilidad o no de un terreno. Por eso ya tienen, digo, definido en Loja, o todavía no trabajan en este Banco de Suelos. Me refiero a que los municipios deben, ellos son responsables perdón, del manejo del territorio. Ya están determinados, porque
Si no, veo que querían dar un terreno y uno dice, ese terreno es inestable. Entonces, mañana otra vez va a pasar lo mismo. O sea, y eso no debería ser. Por eso es importante justamente que se haga técnicamente todo lo que corresponde para dar la viabilidad de ese terreno, si es apto o no, sea por capacidad portante, sea por obras de mitigación o demás, que se deban hacer antes de construir un proyecto de tal manera que la solución no sea peor que la enfermedad. Entonces, de hecho, en los que están postulando, por ejemplo, en el caso de Celica, nosotros hemos pedido todos los estudios de suelos correspondientes para determinar que ese suelo es apto para construir y que no tengamos más adelante nuevas afectaciones. Sí, arquitecto Pepe y amigos que nos están escuchando y observando, hay creo que sería bueno hacer, Pepe, que haces los reportajes en video, que el municipio pueda dar permiso de construcción en lugares donde son aptos. Hay una construcción o construcciones que se están haciendo donde termina la vía de integración barrial en este puente y la vía que se va a Capulí. Yo veo que hay algunas edificaciones que se están levantando casi al borde donde hay una quebrada. Arriba también hay la montaña, ¿no? No sé si el municipio se da cuenta de los peligros que se puede dar. Lo que pasa es que se vuelve una mafia eso. Hay que decirlo claro. Entonces, hay gente que cobra para aprobar. Sí. Hay gente que incluso ayer me contaba un caso por un motel que habían querido poner. Ya les cobraban hasta el porcentaje ya de antemano. Y no se dan cuenta, ¿no? El daño que le va a hacer. Y en este caso, miren, por ejemplo, luego pedir a las instituciones como el Midubi que se haga cargo de todo esto, cuando tal vez el que tuvo este daño, provocó este daño, es el mismo municipio, porque está dando permiso de construcción en un lugar que no tiene primero alcantarillado o donde vayan las aguas lluvias, y esto es un tema que deberíamos también Arquitecto, el compañero dijo del plateado, pero también es eucaliptos, ¿no? Hay unas casas que están ya prácticamente en la vía hundiéndose, y no es un producto de una falla geológica, es producto de las aguas servidas, ese producto del alcantarillado que pasa por media vía, es producto del mal manejo también del agua potable. La canalización. Sí, por eso es que justamente lo que nosotros necesitamos es que el GAD pueda certificar, los diferentes GADs, las zonas o polígonos de afectación. Y esta certificación va de la mano de que se determine justamente cuál es la causa. Si en este caso se determina, por ejemplo, malas canalizaciones de aguas o que efectivamente existe alguna falla geológica como tal, eso será un determinante para a nosotros decirnos si ese polígono de afectación se puede recuperar, se puede mitigar o si por el contrario se necesita reasentar. Entonces, ellos son los llamados para podernos determinar y decirnos si efectivamente se necesita reubicar o no a esas familias. Ahora, respecto a lo que mencionaba Fabián, justamente nosotros trabajamos 100% en la base técnica que existe y en la base normativa. La normativa existe. Lamentablemente lo que no se ha hecho es exigir el cumplimiento. Aquí hay una corresponsabilidad tanto de los gobiernos autónomos descentralizados como de las personas, porque sabemos que muchas construcciones también se las hace sin permiso. La gente y las autoridades saben y sabemos que, por ejemplo, en los márgenes de río se debe dejar por lo menos una distancia de aproximadamente 15 y 30 metros lineales de separación para los márgenes de los ríos, y en los casos de las vías, por ejemplo, de las vías arteriales, deben ser 25 metros hacia cada eje, hacia cada lado del eje, ¿sí? Y eso no se está respetando. La mayor parte de viviendas afectadas ahora mismo en los cantones están al borde de la vía. Entonces, por ejemplo, y del otro lado de la vivienda, un barranco totalmente... es lo que pasa en Angora, por ejemplo. Grande, exactamente. Entonces, estas situaciones, como digo, son de una doble responsabilidad. Tienen ahí tanto la persona que construyó como las autoridades que en su momento no hicieron a lo mejor que se cumpla esta normativa, pero esa normativa existe. Entonces ya es un trabajo articulado para poder determinar el cumplimiento de los PUGs, de qué zonas deben ser reasentadas y qué viviendas no debieron ser nunca construidas. Finalmente, y en honor al tiempo, hay los recursos necesarios para poder ayudar a la gente que ha sufrido este tipo de catástrofes.
Un llamado que realizó el señor viceministro justamente y que nos exhortó para que a su vez podamos trasladarles a los municipios es que los recursos existen, pero estos recursos no son definitivos ni son fijos, se mueven de acuerdo a las circunstancias y de acuerdo a la necesidad latente y que conste con toda la documentación. Es decir, si mañana pasado, por ejemplo, ya vemos que tenemos en la misma zona tenemos una emergencia en el cantón, en la provincia de Zamora Chinchipe. Si mañana pasado una de estos cantones que se ha sumado se alista y tiene todo debidamente reglamentado, pues esos recursos se trasladan a Zamora. No es que fueron amarrados o que estuvieron listos para Loja. Sí. Entonces, lamentablemente, esto es así. Sí, sí. Y de hecho, si terminamos el periodo fiscal, no es que estos recursos, si no se ejecutaron en el 2025, van a estar disponibles para el 2026. Tendremos que buscar nuevos recursos y eso lógicamente va a demorar. Todo depende de la rapidez, ¿no? De los trámites. De la instancia que corresponde, que en este caso son los GAT municipales. Queremos agradecer al arquitecto Jimmy Bravo, coordinador regional de la zona 7 del Ministerio de Desarrollo y Vivienda, por informarnos e informar a toda la ciudadanía lo que está haciendo el Midubi y qué es lo que debería ser los GAT en este caso.